Bienvenidos sean todos una vez más a su canal JF Profesor, y desde ya los invito a suscribirse. En esta oportunidad en particular estaremos conversando acerca de este tema que vamos a decir que es el génesis, el punto de inicio acerca de lo que es el proceso de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha. Ustedes no se han hecho esa pregunta: ¿dónde inicia realmente el proceso de precomisionamiento y puesta en marcha? ¿Cuándo inicia en un proyecto? Ya empezó la ingeniería, llegamos a la construcción, pero ¿cuándo realmente empieza o se da inicio al proceso de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha, es decir, al proceso de PCIS? Seguidamente vamos a estar viendo entonces unas láminas para dar respuesta acerca de esta interrogante, de esta pregunta, para lo cual los invito a que sigan viendo el video. Bueno, para empezar con la explicación acerca de dónde se inicia realmente el proceso de precomisionamiento, es bueno que veamos este esquema general acerca de lo que es las etapas o las fases de un proyecto. Tenemos la fase de ingeniería, construcción, precomisionamiento, comisionamiento y la puesta en marcha. Es importante destacar acá las fases de un proyecto, también como son conocidas, de acuerdo a la jerga de PCIS, que es, vamos a decir, todo lo relativo a la fase A, que es el equivalente a construcción, todo lo relativo a la fase B, que es equivalente a precomisionamiento, y todo lo relativo al comisionamiento, que está designado por la letra C. ¿Qué significa esto? Que todos los formatos, todos los procedimientos, todo lo que hagamos en cada una de las fases la codificaremos con estas letras. Es decir, que si un formato empieza o lleva la letra A es porque pertenece a construcción. Si empieza por B o lleva en modo alguno al final en el algoritmo la letra B es porque pertenece a la fase de precomisionamiento y C a la fase de construcción. Esto nos permite codificar la información para gerenciar este proceso. Entonces, acá pueden observar que al final de la construcción tenemos este hito importante, como lo es el Mechanical Completion, para pasar a la fase de precomisionamiento. Pero para nosotros iniciar acá, porque esto que estoy señalando en precomisionamiento no es más que la ejecución del precomisionamiento. Para nosotros empezar con la ejecución del precomisionamiento, en algún momento debimos prepararnos. Es decir, que el proceso de precomisionamiento arranca en la fase de construcción. Allí entran los primeros personajes que van a hacer vida o serán responsables del proceso de precomisionamiento. Todo depende de la magnitud del proyecto, todo depende del alcance del proyecto, pero mientras más anticipadamente se inicia el proceso de PCIS, es decir, que la gente que es responsable por este proceso entre en una fase más temprana, en ese momento se logrará iniciar con el macroproceso de planeación, que es el primer macroproceso con el que se inicia PCIS. Es decir, que anticipadamente no se debe esperar hasta la terminación o hasta cuando la construcción vaya bien avanzada para iniciar el proceso de precomisionamiento. Es decir, o el proceso de PCIS, porque nosotros debemos desarrollar varias actividades relativas al proceso de planificación, al proceso de planeación de cómo vamos a ejecutar, cómo estamos visualizando el proceso de PCIS y cómo lo vamos a ejecutar. Entonces, mientras más temprano iniciemos con ese proceso, nuestra planificación quedará más realista y lo más probable es que tengamos un buen fin. Fíjense, acá quise dibujar esta carretera haciendo como especie de una metáfora acerca de lo que es el proceso de PCIS. Cuando se inicia el proceso de
precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha, y finalmente cuando lo logramos. Lo que quiere decir esto, lo que nos representa es que tenemos un camino largo por recorrer, donde tenemos riesgo, vamos a necesitar recursos, vamos a tener obstrucciones. En definitiva, es todo un reto desde que iniciamos la planeación del proceso de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha hasta cuando logramos realmente el arranque de esa unidad. Pero todo esto, señores, se activa, y de acá lo importante que quiero resaltar, todo esto se activa con uno de los principales procedimientos que deben realizarse durante la fase de la planeación del proceso de PCIS. Fíjense que si nosotros vemos el horizonte completo del proyecto, es decir, desde la fase de ingeniería hasta la puesta en marcha, todo ese proceso se llama el proceso de certificación y completamiento del proyecto. Pero, a su vez, él está integrado por dos grandes planes, es decir, todo lo que es la fase de construcción está integrado por el plan de calidad de construcción, valga la redundancia, mientras que hacia la fase de PCIS tenemos lo conocido como el plan de gestión de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha. Es importante que estos dos planes se entiendan, se solapen, ya que van a formar parte de lo que es el proceso de certificación y completamiento del proyecto. Es decir, que si nosotros tratamos de aislar el plan de construcción y el plan de gestión de precomisionamiento, estamos viendo por parcelas separadas todo este gran macroproceso que en realidad debe verse como un solo bloque, es decir, desde el inicio de la construcción hasta la puesta en marcha. Cualquier gerente de precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha, o el gerente general del proyecto, él es el responsable por el proceso de certificación y completamiento del proyecto, ya que con él es que se le entregará el dossier y allí estará comprendido todas las certificaciones y obviamente cómo vamos a gerenciar el completamiento de la construcción y de la fase de PCIS del proyecto. Es decir, que el primer procedimiento que debe realizarse, entendiendo que pueden haber dos actores diferentes, incluso pueden ser subcontratistas, pueden ser niveles de esfuerzo separados, un equipo haciendo construcción y otro equipo totalmente diferente de otra empresa, con otras responsabilidades, con otros gerentes, haciendo precomisionamiento, comisionamiento y puesta en marcha, pero a la final es un solo proceso, el cual debe ser integrado y debe solaparse de la manera más transparente y más expedita posible. Es decir, que debemos entender que cuando ya estamos en la fase de precomisionamiento, como lo dije anteriormente, es porque desde hace algún tiempo, y eso depende de cada proyecto, ya hay un equipo que previamente preparó todos los procedimientos, iniciando por este en particular, que a mi juicio es el más importante de los procedimientos de todo el proyecto. Pero si por alguna razón la fase de construcción estuvo un poco, vamos a poner entre comillas, divorciada del proceso de PCIS porque eran actores diferentes, finalmente hay que generar este procedimiento integrando estos dos elementos claves y estratégicos en lo que es el proceso de completamiento y certificación del proyecto. Es un procedimiento algo extenso, bien explicativo, que consta de lo siguiente. Por acá tenemos, este es un modelo, entonces sería algo como así. ¿Qué contiene el procedimiento de Certification a Completion? Debe contener el alcance de PCIS e incluso el de construcción, hasta donde llegamos. Roles y responsabilidades tanto del agente de construcción
como de la gente de PCIS, cada uno de los actores que hacen vida dentro del proyecto, el gerenciamiento del proceso, cómo vamos a obtener la información, cómo la vamos a administrar. La vamos a administrar, es decir, lo que se conoce con el Project Completion System. ¿Qué sistema vamos a utilizar? Vamos a utilizar una hoja en Excel, vamos a utilizar un software sofisticado como el WinPCS, el Hadover Completion System, en fin, ¿qué sistema de gestión vamos a usar para, en modo alguno, preparar todo el proceso de certificación desde la construcción hasta el proceso de precomisionamiento, haciendo valer el procedimiento señalado acá en amarillo? Por otro lado, existe también un tema que hay que desarrollar acá en este procedimiento, que es todo lo relativo a la sistematización, hacia lo que es el proceso de jerarquización por sistema, por subsistema, cómo vamos a hacer el arranque de la planta para integrarlo acá en este software. Seguimos. También todo el proceso de punch list, todo lo que es las desviaciones que consigamos dentro del proceso de construcción, lo que se consiguió, eso se categorizarían como unas punch tipo A si nos impiden hacer el precomisionamiento. En fin, por allí ya subí una lámina acerca de lo que es el proceso de jerarquización de punch. Todo esto lo estructuramos acá en este procedimiento para que quede claro y sea del dominio público de todos los actores del proyecto. También este procedimiento debe contener las etapas de completamiento, es decir, todo lo que es la parte de construcción, el mechanical completion, definir ese hito importante, definir el precomisionamiento, definir el comisionamiento, definir la puesta en marcha, el startup. Cuando digo definir, es básicamente señalar la conceptualización del proceso, señalando sus fronteras. Es decir, hasta dónde llega cada proceso. Es importante resaltar que todo depende de los contratos. Existen muchos proyectos donde el precomisionamiento es parte de la construcción. Tal vez en otros proyectos no. ¿Y quién dictamina eso? Señores, eso los dictamina los contratos. Es decir, todo depende de los contratos, cómo se estructuren, cómo lo visualiza el cliente, cómo lo visualiza el gestor de construcción, de precomisionamiento y puesta en marcha. Y todo eso debe quedar escrito acá en este procedimiento. Este procedimiento también debe resaltar, debe tipificar, debe señalar lo relativo a lo que es documentos, certificados, reportes requeridos. En forma general, estos son los aspectos más importantes que debe contener este procedimiento. En entregas sucesivas, es posible que en el próximo video conversemos más en detalle de este procedimiento, que es como realmente se inicia el proceso de precomisionamiento. Es decir, esta es la primera piedra que debemos poner cuando se inicia el proceso de PCIS. Todo proceso de PCIS arranca en una etapa lo más temprana posible, tan pronto como sea posible, en la fase de construcción, elaborando el procedimiento conocido como Certification and Completion Procedure, o eso es en inglés, en español sería el proceso de certificación y completamiento maestro del proyecto. Responsabilidad tanto del gerente de construcción como principalmente del gerente de PCIS, ya que es el que entre ellos dos hay una parte de transferencia de custodia, lo que se conoce con el nombre de turnover, entre lo que es la fase de construcción y la fase de PCIS. Bueno, mis queridos amigos, espero que con este corto video les haya aclarado en modo alguno
¿Cómo se inicia el proceso de PCIS? Ya que muchas personas creen que el proceso de precomisionamiento arranca cuando se está terminando la fase de construcción, y entendiendo lo clave que es el proceso de planeación, en realidad este proceso se dispara en una fase muy temprana de la construcción con todo lo relativo a la planificación, la planeación de este proceso, elaborando inicialmente este procedimiento que servirá como marco referencial y estratégico para la ejecución del PCIS. Muchas gracias. Si les gustó, denle like al video y nos vemos en el próximo video.